Durante siglos, los marineros y pescadores han tejido historias de monstruos marinos que, en la quietud de la noche, eran capaces de helar la sangre de cualquiera en alta mar. Relatos de gigantes colosales, sombras titánicas y bestias imposibles que acechaban bajo las olas. Pero, ¿y si todas esas historias no fueran simples productos de la superstición o de la fatiga tras largas jornadas de navegación? ¿Y si fueran reales? Hoy nos sumergiremos en las profundidades para descubrir las criaturas más espeluznantes y terroríficas jamás extraídas del océano. Prepárate, porque lo que se oculta bajo la superficie está a punto de salir a la luz. Antes de adentrarnos a fondo, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que puedas mantenerte al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, comencemos. Clip 1. La sirena sin vida en Champagne Beach 2011. Año 2011. Las paradisíacas costas de Champagne Beach se convierten en el escenario de un hallazgo tan perturbador como insólito. Tendida sobre la arena dorada, inmóvil y solitaria, y descubierta inicialmente por la mirada atónita de un niño pequeño, yace una criatura que desafía todo catálogo marino. Su anatomía exhibe un torso y una cola perfectamente equiparados a los de un pez, mientras que el rostro permanece completamente oculto bajo una densa melena de cabello oscuro. Lo más inquietante del registro es su aparente estado de conservación. El cuerpo no muestra signos visibles de descomposición ni heridas traumáticas, como si el océano la hubiera depositado con delicadeza en la orilla. Las especulaciones sobre su origen no se hicieron esperar. ¿Pudo un brusco cambio en las corrientes profundas, o tal vez un fenómeno oceánico extremo, arrastrar a la superficie a una de las leyendas vivas del mar antes de que fuera consumida por los elementos? Clip 2. El Skinwalker congelado en la Antártida 2021. Temporada de 2021. En las implacables y desoladas extensiones blancas de la Antártida, un equipo de expedición científica realiza un descubrimiento que congela la sangre mucho más que el clima polar, una misteriosa entidad, identificada popularmente como un skinwalker, atrapada en el interior de un macizo bloque de hielo. La criatura presenta una piel profundamente pálida y una estructura ósea vagamente humanoide, pero con proporciones y rasgos radicalmente ajenos a la biología conocida. A medida que las muestras y los bloques comienzan a ceder ante la temperatura, el fenómeno se vuelve aterrador. El cuerpo no muestra la rigidez propia de un cadáver congelado, sugiriendo que el hielo ha funcionado durante siglos como una cripta criogénica perfecta, manteniendo al ser en un letargo profundo. Una pregunta latente aterra a quienes investigaron el caso. ¿El ser descansa en un estado de pausa natural, esperando el momento exacto para fundir el hielo, escapar y cobrar venganza por su prolongado cautiverio? O peor aún, como teorizan algunas mentes oscuras, se trata de un centinela milenario, colocado a los confines del mundo por una civilización ancestral para custodiar un secreto que la humanidad jamás debió desenterrar. Clip 3. El ser oceánico Grácil, Armada de Taiwán, 2014. Año 2014. El vasto y enigmático mar Arábigo vuelve a demostrar por qué las leyendas sobre sirenas han persistido durante milenios en el corazón de los marineros. En medio de una misión de rutina, un grupo de marineros perteneciente a la Armada de Taiwán presencia un fenómeno que desafía toda lógica biológica. Flotando plácidamente a la superficie, una figura de torso humanoide superior y una mitad inferior acoplada a una aleta de pez, una réplica exacta de las representaciones mitológicas tradicionales, nada a escasos metros de la embarcación. Lo más impactante no es solo su fisonomía, radicalmente distinta a la de mamíferos marinos conocidos como los dugongos, sino su absoluta elegancia y total indiferencia ante la presencia humana. La criatura se desliza con los hilos de la corriente, surcando las aguas con una gracia hipnótica antes de perderse de nuevo en el misterio del océano. Clip 4. El monstruo pescado, Pacífico, 2014. También en 2014, pero las inmensas y profundas aguas del Océano Pacífico, una rutinaria jornada de pesca comercial se transformó de manera drástica en una escena propia de la mitología más oscura. Luego de una intensa maniobra con los equipos de a bordo, una tripulación logra izar hasta la cubierta una gigantesca serpiente marina utilizando la propia grúa del yate. A medida que el cuerpo es suspendido en el aire, las escamas oscuras, densas y lustrosas, teñidas de intensos tonos negros y marrones, brillan bajo la luz del sol. Pero el verdadero terror se revela cuando la cabeza emerge por completo, una boca descomunal, permanentemente abierta y repleta de hileras de dientes afilados como agujas, combinada con unos ojos que parecen irradiar una profunda y hostil intensidad. Con una longitud que rivalizaba con la de la propia embarcación y un peso tan monumental que exigió el máximo esfuerzo de la maquinaria, esta criatura demostró que los abismos del Pacífico aún ocultan depredadores colosales fuera de todo registro oficial.
Clip 5. El parásito que emerge del pez, Champagne Beach, 2023. Año 2023. Una apacible excursión de pesca familiar en las costas de Champagne Beach se tiñe de repulsión y misterio cuando un pescador captura una pieza común. Al sostener al animal entre sus manos, la rutina da un giro espeluznante. Desde el interior de la boca del pez, una criatura vermiforme y grotesca comienza a reptar activamente hasta emerger y deslizarse directamente sobre la mano del hombre. Dominado por el pánico, el pescador agita la mano para liberarse del invasor. La criatura cae con fuerza sobre la cubierta de la embarcación, y demostrando una velocidad y un propósito desconcertantes, se escabulle con agilidad hasta arrojarse de vuelta a las profundidades del mar. Aunque la biología marina conoce la existencia de parásitos digestivos, como los isópodos linguatúlidos que se alojan en los peces, la agresiva autonomía, la velocidad de desplazamiento y la capacidad de operar brevemente fuera del agua de este espécimen sugirieron una vitalidad tan inusual que dejó a los testigos helados, demostrando que los horrores más aterradores a veces no vienen de las leyendas, sino de la implacable y extraña maquinaria de la naturaleza. Clip 6. La ballena con tentáculos, Albania, 1997. Año 1997. Las costas de Albania se convierten en el epicentro de un asombro sin precedentes cuando una colosal criatura marina encalla en la playa, desatando el desconcierto entre los atónitos espectadores. No se trata de un cetáceo ordinario. El cuerpo masivo exhibe una anatomía híbrida que desafía la clasificación biológica, coronada por una cola titánica y un racimo de innumerables tentáculos que aún se retuercen y convulsionan con vida propia sobre la arena. La escala de los apéndices, reminiscens de los colosos cefalópodos de las profundidades pero multiplicados a proporciones monstruosas, dejó perplejos a los testigos. Las hipótesis científicas y especulativas no tardaron en surgir. La criatura podría pertenecer a una especie abisal hiperevolucionada, adaptada para sobrevivir en las condiciones más extremas de la oscuridad oceánica, desorientada y empujada hacia la superficie por una violenta tormenta o un brusco cataclismo ambiental. Clip 7. El varamiento de la ballena, Indonesia. Las leyes de la física y la biología alcanzan su límite cuando una ballena de hasta 100 toneladas de peso queda confinado en la orilla. Este registro capturado en Indonesia expone la titánica y compleja logística necesaria para lidiar con un gigante marino de esta magnitud, donde la maquinaria pesada y las grúas industriales se ven al límite frente a una masa que abruma cualquier recurso disponible. Mover semejante estructura exige cálculos milimétricos en el ángulo de elevación para evitar daños estructurales o ambientales. El espectáculo, que congrega a multitudes curiosas, también altera la dinámica natural del entorno, atrayendo a bandadas de aves y carroñeros. Detrás del imponente despliegue técnico subyace una cruda realidad ecológica: la muerte de la criatura, provocada habitualmente por causas naturales, enfermedad o vejez, exige un manejo extremadamente delicado para evitar la liberación de toxinas y gases de descomposición que amenacen el equilibrio del ecosistema costero. Clip 8. La sigilosa serpiente marina en Palm Cove. Un plácido descanso en la playa de Palm Cove se transforma en una experiencia perturbadora cuando un testigo divisa una silueta descomunal serpenteando a través de las olas, un desplazamiento radicalmente ajeno al de cualquier mamífero marino convencional. La anomalía es confirmada poco después por la tripulación de una embarcación cercana, que logra registrar el paso de la legendaria serpiente marina. Lo más desconcertante del avistamiento es la absoluta serenidad de las aguas circundantes. A pesar de sus dimensiones titánicas, la criatura avanza con una fluidez fantasmal, deslizándose de forma sigilosa justo bajo la superficie sin perturbar el entorno. Su potente movimiento ondulante, fluido y antinatural, parece arrancado directamente de los textos de la mitología antigua. Un depredador elusivo, maestro del sigilo, cuyas repentinas apariciones y silenciosas retiradas demuestran que el océano aún guarda secretos capaces de eludir por completo nuestros radares. Clip 9. El misterio del híbrido, Wayne County. Un inusual registro fílmico capturado por un niño en Wayne County destapa un enigma biológico tan desconcertante como bizarro: el avistamiento de una criatura que desafía cualquier lógica taxonómica, asemejándose a un improbable híbrido entre un elefante y un habitante marino. En las imágenes, el animal exhibe una trompa de dimensiones infantiles acompañada de un par de pequeños colmillos y facciones faciales que recuerdan inequívocamente a las de un paquidermo. Sin embargo, la textura de la piel y la estructura corporal revelan una naturaleza profundamente acuática. El espécimen se desplaza con extrema lentitud, denotando un estado de evidente debilidad y desorientación.
Los analistas especulan que factores ambientales extremos, como la contaminación severa, alteraciones drásticas de su hábitat o corrientes submarinas anómalas, pudieron haberlo arrancado de su entorno natural y empujado indefenso hacia las aguas poco profundas. Clip 10. La criatura prehistórica en Singapur 2019. Año 2019. Una apacible jornada diurna en una concurrida playa de Singapur se transformó de manera abrupta en un escenario surrealista, cuando los bañistas se toparon con los restos varados de un espécimen que parecía haber saltado directamente de las eras geológicas más remotas. El cuerpo, varado en la arena, destacaba por un nivel de conservación inusualmente prístino, un fenómeno sumamente extraño para la materia orgánica marina expuesta a los elementos y a la descomposición rápida bajo el sol tropical. La extraña morfología llevó a algunos observadores a especular con la posibilidad de que se tratara de un organismo abisal procedente de un linaje ancestral y aislado, sugiriendo incluso afinidades con los extintos plesiosaurios. La teoría más sólida apunta a que el animal, víctima de la vejez, una lesión o un colapso ambiental en las profundidades, fue transportado a la costa por las corrientes marinas. Clip 11. El gigantismo de aguas profundas, Pacífico. Las inmensas y oscuras extensiones del Océano Pacífico volvieron a demostrar su capacidad para albergar pesadillas cuando una tripulación logró izar a cubierta un auténtico monstruo marino que los dejó completamente atónitos. La criatura, de proporciones colosales, recordaba a una langosta gigantesca que superaba con creces la estatura de un hombre promedio, provista de largas y delgadas patas que se extendían por toda la cubierta. Este gigantismo descomunal encuentra una posible explicación científica en el fenómeno del gigantismo abisal, una adaptación evolutiva donde los organismos sometidos a las altas presiones y la escasez de recursos de los abismos marinos alcanzan tamaños extraordinarios. No obstante, las teorías más atrevidas sugieren hipótesis aún más radicales. Podría tratarse de un superviviente de un linaje prehistórico que se creía extinto, refugiado en las fosas más profundas e inexploradas del planeta, o bien de una especie totalmente nueva perfectamente diseñada para reinar en los ecosistemas extremos de la fosa de las Marianas. Clip 12. El enigma del agua turbia, Lincoln County. En una silenciosa noche en el condado de Lincoln, una mujer fue testigo de un espectáculo tan fascinante como perturbador en el lecho de un lago local. A través de las aguas turbias se desplazaba una criatura alargada y de cuerpo blando, cuya apariencia inicial engañaba a cualquiera. Su estructura parecía mimetizarse por completo con una hoja muerta sumergida. Sin embargo, al desprenderse del sedimento, dejó al descubierto una larga cola en forma de látigo que acentuaba su silueta bizarra. Su piel tubular, de tonos marrones, estaba salpicada de pequeñas protuberancias diseñadas para fundirse a la perfección con el entorno lacustre. Mientras avanzaba, su cuerpo se estiraba y contraía con una ondulación rítmica propia de una babosa submarina, proyectando una sensación inquietante, como si escaneara el terreno con la paciencia fría de un depredador. Ante la descripción detallada, los expertos admiten su perplejidad. No existe ninguna coincidencia en los registros de especies de agua dulce conocidas, lo que alimenta la teoría de que podría tratarse de una adaptación biológica única y oculta en las profundidades del lago. Clip 13. El colosal escamoso, Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas, el abismo más implacable y profundo de la Tierra, volvió a sacudir los límites de la biología cuando un dron submarino logró capturar el acecho de una entidad completamente desconocida en sus dominios de presión extrema y frío perpetuo. La criatura exhibe una piel rugosa y fuertemente escamosa, combinada con un rostro de rasgos leoninos provistos de formidables colmillos y extremidades acabadas en garras. El detalle más perturbador es la ausencia total de ojos visibles, una carencia evolutiva lógica para sobrevivir en la oscuridad absoluta de la fosa, compensada sin duda por sentidos hiperdesarrollados para la caza y la carroña. Ya sea un pez abisal de estirpe monstruosa o un depredador ancestral perfectamente adaptado a las condiciones más hostiles del planeta, esta aparición demuestra cuán poco sabemos de los reinos que yacen bajo toneladas de agua. Clip 14. El calamar masivo emerge, Noruega, 2004. Desde el nacimiento del folclore nórdico, el mito del kraken ha aterrorizado a los marineros con la promesa de tentáculos capaces de devorar barcos enteros. En el año 2004, las costas de Noruega parecieron materializar esa leyenda cuando un calamar gigante de proporciones colosales irrumpió en la superficie, desplegando una red caótica de tentáculos en un espectáculo tan breve como imponente. El inusual comportamiento, raro en animales estrictamente abisales, pudo haber sido motivado por la persecución de densos bancos de peces hacia las capas superiores del agua, o bien por un episodio de desorientación que arrastró al cefalópodo fuera de su hábitat. Durante unos instantes,
La magnitud de sus apéndices dominó el panorama antes de que el titán se desvaneciera de nuevo hacia el insondable silencio de los abismos. Clip 15. Fósil viviente o alienígena, Whitehaven Beach. Las cristalinas arenas de Whitehaven Beach fueron el escenario de un hallazgo desconcertante cuando un grupo de niños, en medio de una excursión de pesca, se topó con una extraña criatura varada que parecía desafiar las leyes de la evolución terrestre. Con una morfología que recordaba a la de un pulpo, el espécimen combinaba una cabeza minúscula con unos ojos desproporcionadamente grandes, un rasgo típico de los organismos adaptados para captar la escasa luz de las profundidades marinas. Su estampa generó teorías de todo calibre, desde la posibilidad de estar ante un fósil viviente, un vestigio sobreviviente de eras geológicas antiguas, hasta la hipótesis más radical y fantástica de un organismo extraterrestre de biología acuática. Sea cual fuere su origen, su aparición en la superficie dejó una marca imborrable en quienes presenciaron su insólito paso. Clip 16. Los niños avistan una criatura, Whitehaven Beach. Una apacible excursión de pesca en Whitehaven Beach se transformó de repente en una experiencia desconcertante para un grupo de niños cuando, de entre las olas, emergió la silueta de una cabeza misteriosa. Ante el desconcierto, los pequeños intentaron maniobrar su embarcación para conseguir un ángulo más claro, pero los contornos seguían desafiando toda lógica. Desde su perspectiva en el agua, los rasgos de la criatura sugerían una estructura netamente humanoide, con facciones y una forma craneal que se apartaban por completo de la anatomía de cualquier fauna marina convencional. Si bien los expertos suelen señalar que la refracción del agua, el ángulo visual desde un bote pequeño y las ilusiones ópticas de la superficie pueden distorsionar la realidad hasta crear falsas figuras antropomórficas, el momento dejó a los jóvenes testigos la inquietante sensación de haber cruzado miradas con algo verdaderamente extraño que simplemente cruzaba por las aguas en su camino. Clip 17. La araña gigante de la cueva, Cueva Verjovkina, 2009. Año 2009. En las profundidades insondables de la Cueva Verjovkina, el abismo subterráneo más profundo del planeta, una misión exploratoria no tripulada logró un hito revolucionario cuando un robot de sondeo registró la presencia de una colosal criatura arácnida en el interior de una gruta inaccesible. La entidad fue filmada reposando sobre un estanque de aguas estancadas teñidas de un inusual tono verde, un fenómeno que los investigadores atribuyeron a largos periodos de quietud o a la actividad metabólica de la propia bestia. Este espécimen, de proporciones gigantescas y adaptado a las condiciones extremas de un entorno totalmente desprovisto de luz, apunta a la existencia de un linaje subterráneo ancestral. Su supervivencia en un hábitat tan hostil implica adaptaciones biológicas extraordinarias, como un metabolismo sumamente ralentizado, capacidades respiratorias únicas y mecanismos especializados para aprovechar al máximo los escasos recursos de las profundidades de la Tierra. El grito en la red, Noruega. Este clip empezó como una expedición de pesca cualquiera en las gélidas latitudes de Noruega, hasta que un impacto repentino sacudió la cubierta bajo la mortecina luz del barco. Al intentar recoger el aparejo, los pescadores notaron una resistencia fuera de lo común, y al izar las redes, el terror los dejó petrificados. Enredada entre las cuerdas emergió una figura imposible, con torso humano y una poderosa cola de pez, cuyo largo cabello oscuro se pegaba a una piel que brillaba con un tono azul pálido bajo las linternas. De pronto, la criatura soltó un alarido indescriptible, un sonido a medio camino entre lo animal y lo humano, mientras se debatía con una fuerza salvaje. Entre el temblor de las manos y la tensión de las sogas, el ser levantó la cabeza para señalar directamente a un marinero con ojos que desprendían una furia abrasadora. El tiempo se detuvo. Mientras unos creían ver un cadáver, otros sentían que esa mirada los acechaba uno a uno. Tras un lamento agonizante, alguien soltó un grito de pánico confirmando que estaba viva, desatando el caos entre el rugido de las olas y los clamores de la tripulación justo antes de que el video se cortara para siempre, dejando hasta hoy el misterio de qué fue lo que realmente sacaron del abismo. La cueva que nunca se volvió a entrar. En lo más profundo de un complejo de cavernas jamás explorado, un grupo de espeleólogos avanzaba entre un aire denso y un silencio que resultaba inquietante. De pronto, un gruñido profundo retumbó por las paredes de piedra, y al encender las linternas, se toparon con algo impensable, una criatura larga cubierta de escamas y alas plegadas cuyos ojos resplandecían en la penumbra. Lejos de lanzarse sobre ellos, el ser arremetió con violencia contra el suelo, levantando nubes de tierra y rocas en un gesto de clara advertencia para que se marcharan de allí. En medio del terror, alguien gritó el nombre de Owen preguntando qué era esa bestia antes de que todos emprendieran una huida desesperada.
Jamás regresaron a esas profundidades y la única evidencia de aquel encuentro fue una captura borrosa de video donde se distingue una silueta aterradoramente similar a la de un dragón que hubiera permanecido dormido durante siglos. El gigante del río Po, Italia. En las profundidades del río Po, un pescador se vio cara a cara con lo que parecía un auténtico tanque de carne y hueso. Después de una batalla agotadora y violenta, logró arrastrar hasta la ribera a un pez de dimensiones colosales que superaba con creces la estatura de cualquier hombre. El ejemplar presentaba una piel de textura gomosa y una cabeza cuyo ancho sobrepasaba el de una canoa. Al final, exhausto y sin aliento, el hombre esbozó una mueca de pura incredulidad. No era la alegría del triunfo, sino el asombro de haber salido ileso tras sacar a semejante bestia de las turbias aguas. Las fotos del sudeste asiático. A continuación, surgen las imágenes que más controversia han generado hasta la fecha, dos fotografías de hombres distintos en una misma orilla embarrada, posando junto a seres que desafían cualquier explicación lógica. En la primera captura, un sujeto sostiene a una criatura de rasgos perturbadores, con cráneo de lagarto y fauces de cocodrilo, cuyos ojos saltones y piel cubierta de fango evocan a un reptil prehistórico mal reconstruido. La segunda imagen muestra a un grupo rodeando una masa colosal de tentáculos y limo que parece una mezcla imposible entre flora y fauna, como si raíces vivientes hubieran cobrado vida. Existe la fuerte creencia de que ambos hallazgos ocurrieron en el mismo rincón remoto del sudeste asiático, una región donde los habitantes todavía hablan en voz baja sobre los monstruos de las inundaciones, seres que, según la leyenda, solo despiertan tras las tormentas más feroces para reclamar el río cuando el nivel del agua sube. Entonces, ¿qué piensas? ¿Son solo trucos, disfraces y malentendidos? ¿O son la prueba de que algo antiguo, algo olvidado, está regresando lentamente? Porque si incluso la mitad de estos avistamientos son reales, entonces el próximo descubrimiento no ocurrirá en una pantalla, ocurrirá justo frente a ti. La sirena en la red, océano. Bajo el resplandor del sol en un océano de calma absoluta, una tripulación de pescadores retiró sus redes esperando la captura del día, pero lo que emergió de las profundas aguas azules desafiaba toda lógica. Enredada en la malla yacía una criatura de tonalidades claras y rasgos humanos, un ser que la ciencia asegura que no existe, una sirena. Con la piel centelleando ante la luz solar y el cabello ondulando al compás de la brisa marina, la entidad permanecía casi inmóvil, mirando fijamente al firmamento mientras de sus labios escapaban leves lamentos que sonaban a una desesperada petición de auxilio. Los hombres, presos de un asombro paralizante, se dividieron entre el miedo, el deseo de ayudarla y la necesidad de obtener pruebas, sin que nadie se atreviera a romper el silencio ni a tocar lo que veía. De pronto, la estabilidad de la toma se perdió entre sacudidas, gritos de alarma y el rugido creciente del oleaje, cortando el video de forma abrupta y dejando en el aire el destino de aquel ser y la veracidad de su existencia. Lo único que queda claro es que el océano custodia misterios insondables que, poco a poco, están comenzando a despertar. El monstruo en el agua turbia, río Mekong. Bajo las turbias y oscuras corrientes del río Mekong, se desató una escena de pesadilla cuando una sombra colosal emergió de las profundidades. Sin dar tiempo a reaccionar, la masa engulló de un solo y violento movimiento a un animal que luchaba en la superficie, provocando un estallido de agua. En un acto de pura adrenalina, un hombre se lanzó al cauce sin dudarlo, enfrentándose a la fuerza de la corriente mientras tiraba de la presa con todas sus energías para arrebatársela a la bestia. En medio del remolino, la criatura emitió un gruñido profundo y gutural que no recordaba al de ningún pez, sino que denotaba una furia genuina. Tras unos segundos de tensión agónica que parecieron eternos, el hombre logró liberar al animal y ponerlo a salvo mientras el atacante se desvanecía en el abismo. Aunque algunos intentaron explicar el suceso hablando de un bagre gigante, quienes presenciaron el encuentro de cerca supieron de inmediato que aquello no era un habitante ordinario del río. Cuando el océano explotó. Absolutamente nada pudo anticipar el estallido de violencia que siguió cuando, mientras la tripulación recogía el sedal, el océano literalmente explotó frente a sus ojos. Una columna de agua se disparó hacia el cielo y de las profundidades emergió un colosal tiburón blanco cuyas mandíbulas se cerraron con un estruendo metálico sobre el cebo. El caos se apoderó de la cubierta entre el chirrido de las cuerdas tensas y los gritos de terror de los presentes al verse cara a cara con 6 metros de puro músculo y miles de kilos de fuerza bruta convertidos en un arma viviente. En ese instante, el objetivo de la pesca quedó en el olvido, todos permanecieron petrificados, limitándose a observar a un depredador supremo que tenía el poder de aniquilarlos en cuestión de segundos. El depredador sin patas. Este metraje comenzó a orillas de un estanque en absoluta calma,
donde un hombre pescaba en solitario hasta que un siseo rastrero sobre el lodo a sus espaldas rompió el silencio. Al girarse con lentitud, lo que descubrió le heló la sangre, una criatura con la apariencia de un cocodrilo, pero desprovista de patas, garras o cualquier medio convencional para caminar. A pesar de su anatomía imposible, el ser avanzaba como una sombra viviente, retorciendo su cuerpo con la fluidez de una serpiente y manteniendo una mirada fija que no parpadeaba. Mientras algunos especulan que perdió sus extremidades en un enfrentamiento brutal, otros sugieren que se trata de una extraña mutación que logró adaptarse para sobrevivir contra todo pronóstico. Nadie ha podido confirmar la naturaleza real de este espécimen, dejando en el aire una inquietante duda. Si esa criatura comenzara a reptar hacia ti, ¿serías capaz de huir o el pánico te dejaría clavado en el sitio? El misterio de un solo ojo, China, 2018. En 2018, un hallazgo inquietante tuvo lugar en China cuando un hombre divisó una criatura arrastrada por la corriente de un río, un ser de aspecto frágil y dimensiones reducidas que presentaba un rostro perturbadoramente humano. Lo más impactante era el único ojo situado en el centro de su frente, acompañado de extremidades diminutas y un cuerpo alargado y sinuoso que sugería la apariencia de algo incompleto o ajeno a la naturaleza conocida. Aunque algunos expertos plantearon la posibilidad de que se tratara de un feto acuático con graves malformaciones, nunca se alcanzó una conclusión definitiva sobre su origen. El testigo, abrumado por el encuentro, optó por devolverlo a las aguas, perdiéndose así para siempre el rastro de aquel espécimen que parecía no deber existir. La serpiente con algo dentro. En esta ocasión, un hombre descubrió un movimiento perturbador en su propio jardín provocado por una serpiente que desafiaba toda normalidad. El cuerpo del reptil se contraía de forma violenta, revelando docenas de pequeñas formas que se desplazaban frenéticamente bajo su piel como si algo vivo intentara abrirse paso desde el interior. Tras captar la escena en video y compartirla en redes sociales, el registro acumuló millones de visualizaciones en cuestión de horas, desatando un intenso debate global. Mientras algunos sectores sugerían que se trataba de una inquietante manifestación evolutiva, otros sostenían que el animal estaba siendo devorado por parásitos internos en un proceso agónico. Aunque la verdad técnica nunca se esclareció, el sentimiento de pavor fue unánime, pues las imágenes dejaron en el aire una pregunta aterradora: ¿qué pasaría si la evolución no necesitara millones de años, sino apenas un instante para engendrar algo que la humanidad jamás debió presenciar? El monstruo de la cueva. En lo profundo del subsuelo, un trabajador cavaba dentro de una cueva oscura. El aire era espeso, el silencio pesado. Entonces, el suelo se abrió. Algo salió arrastrándose. Una criatura con un caparazón grueso, patas enormes y un rostro que le detuvo el corazón. Su cabeza se abría en secciones, como algo de Stranger Things. El hombre retrocedió tambaleándose de terror. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura desapareció en la oscuridad. Los científicos sugirieron más tarde que podría ser una especie de cueva mutada, remodelada por la presión y el aislamiento. Pero nadie pudo explicar su rostro. El superviviente naranja, Japón. Lo que inició como una caminata relajada junto a un apacible río en Japón dio un giro inesperado cuando un hombre se percató de un destello bajo la superficie. Al principio creyó que se trataba de algún desecho o de una tubería oxidada, hasta que el objeto cobró vida. Desde el lecho del río emergió lentamente una criatura de un vibrante color naranja y casi 1 metro de longitud. Era una salamandra gigante. Con una piel lisa y una mirada que evocaba tiempos remotos, los expertos sugirieron más tarde que se trataba de una rarísima mutación cromática de una especie que ha perdurado durante millones de años, un auténtico fósil viviente. Sin perturbarla, el hombre se limitó a contemplar cómo el anfibio se deslizaba de regreso a las profundidades, consciente de haber presenciado el paso de un superviviente de la prehistoria que el mundo moderno apenas alcanza a comprender. El camino viviente, Texas, 2015. En 2015, después de una fuerte lluvia en Texas, un hombre salió y se detuvo. La carretera se estaba moviendo. Cientos de lombrices cubrían el pavimento, retorciéndose, trepando y respirando juntas. Estaban tan apretadas que el suelo parecía vivo. Los científicos dijeron que las lombrices salen durante las inundaciones, pero nunca así, nunca en números tan masivos. Era como si la tierra misma estuviera escapando. La criatura bajo el patio trasero. Una noche, un hombre escuchó arañazos fuera de su casa. Al principio lo ignoró. Luego se hicieron más fuertes. Salió a su patio trasero y se quedó helado. Arrastrándose por el suelo había una pequeña criatura pálida, sin ojos visibles, piel arrugada y dientes sobresaliendo en ángulos extraños.
Al principio pensó que era una rata, pero cuando miró más de cerca, se parecía a un topo deforme, lento y con aspecto antinatural. Nadie sabía de dónde venía. Algunos susurraron que podría haber escapado de un experimento fallido. Pequeño en tamaño, pero lo suficientemente terrorífico para perseguir sus sueños. La sombra que llora, Pakistán, 2022. En 2022, los aldeanos en Pakistán comenzaron a escuchar algo por la noche, un sonido como un humano llorando, flotando en la oscuridad. Pronto, la gente vio sombras deslizándose sobre los tejados. Lo llamaron el espíritu volador, hasta que un hombre finalmente lo capturó. Era un murciélago gigante, pero su rostro parecía casi humano, ojos grandes, piel arrugada, una boca que sonaba como un bebé llorando. Los expertos no pudieron identificar su especie. Hasta el día de hoy, los aldeanos dicen que el mismo sonido aún resuena en el valle. El mini dinosaurio. Todo empezó con un hallazgo fortuito en el neumático de un coche, donde un hombre detectó una pequeña silueta oscura adherida al caucho. En un principio la confundió con un simple gusano e intentó apartarla, pero en lugar de dejarse caer, la criatura dio un salto sorprendente. Ante sus ojos se desplegaron 4 patas diminutas y una cola delgada que se agitaba con el vigor de un reptil en miniatura, dotado de un aspecto ancestral que evocaba épocas remotas. Al intentar tocarla con un palo, el ser se hundió frenéticamente en la tierra hasta desaparecer por completo, dejando estupefactos a los expertos que analizaron la grabación. El encuentro sembró una duda inquietante entre quienes le estudiaron. ¿Es posible que ciertos fragmentos del pasado nunca se hayan extinguido y que, en realidad, solo hayan aprendido a ocultarse de nuestra vista? El insecto que parece irreal. No todos los seres insólitos representan una amenaza, pues algunos son sencillamente fascinantes. En el corazón de un bosque remoto, un grupo de investigadores halló un insecto cuya fisonomía imitaba con asombrosa precisión la silueta de un violín. Su cuerpo estilizado presentaba curvaturas que recordaban a las cuerdas de un instrumento, mientras sus extremidades lucían como madera finamente tallada. Al permanecer inmóvil, la criatura se desvanecía entre el follaje, volviéndose completamente invisible gracias a un camuflaje perfecto. Aunque su apariencia evocaba algo de otro mundo, se trataba de un ser inofensivo que sirve como prueba de que la naturaleza no requiere de la ciencia ficción para dar vida a lo imposible. La paloma que observaba, Reino Unido, 2020. En 2020, en el Reino Unido, un hombre filmó un extraño pájaro en su patio. Al principio parecía normal. Luego se acercó. Sus patas eran demasiado largas, su pecho estaba hinchado y sus plumas blancas cubrían sus pies. Pero la parte más perturbadora, no huyó. Se quedó perfectamente quieto, mirando fijamente a la cámara. Sin miedo, sin movimiento, solo observando. Internet no pudo ponerse de acuerdo sobre lo que era. El video sigue sin explicación. La armadura viviente. En los confines de una selva tropical, un equipo de exploración centró su atención en lo que inicialmente confundieron con un cúmulo de ramas secas, hasta que el conjunto comenzó a desplazarse con una cautela inquietante. Ante sus ojos se revelaba un cangrejo espinoso de dimensiones descomunales, con extremidades de apariencia metálica y un torso protegido por una armadura de puntas afiladas. Los especialistas determinaron posteriormente que se trataba de una especie ancestral diseñada exclusivamente para resistir. Cada espina cumplía una función protectora y cada placa actuaba como un escudo impenetrable. El espécimen resultaba tan fascinante como perturbador, como si la propia naturaleza lo hubiera moldeado para demostrar que la perfección también puede manifestarse a través del miedo. La cosa en la sala de estar, Reino Unido. Durante una noche en el Reino Unido, un hombre despertó sobresaltado por ruidos inquietantes, una mezcla de rasguños y un roce sordo. Al encender la luz, el pánico lo paralizó al descubrir a un intruso reptando por el suelo de su habitación. La criatura carecía de ojos, extremidades o una boca reconocible, era simplemente un cuerpo alargado que se retorcía y vibraba como una cuerda con vida propia. Luego de lograr expulsarlo de la vivienda con ayuda de un palo, descubrió a la mañana siguiente que el ser se había esfumado. Aunque algunos especialistas plantearon que podría tratarse de una mutación extrema de algún tipo de gusano, la realidad es mucho más perturbadora. Aquel ser logró infiltrarse en la intimidad de su hogar. Y si esa criatura halló la forma de entrar en su casa, ¿quién asegura que no hay algo similar acechando ahora mismo en la tuya? ¿Te está gustando el video? Si es así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más videos inquietantes como este. Ahora sí, continuemos.
El que miró fijamente. Un pescador sumergió su cámara en las tinieblas del agua esperando captar peces, vegetación o simplemente el vacío del fondo marino. Sin embargo, desde la penumbra turbia, algo le devolvió la mirada. Una silueta comenzó a materializarse con lentitud. Era una figura alta, esbelta y pálida, con una apariencia perturbadoramente humana. Sus ojos, pozos negros y carentes de expresión, permanecían fijos sin parpadear. Durante un instante eterno, la entidad flotó ante el objetivo como si estuviera analizando el dispositivo, para luego deslizarse hacia un lado y perderse en la oscuridad absoluta. El hombre retiró el equipo con un miedo frenético y las manos temblorosas, consciente de que lo que acababa de registrar en video desafiaba cualquier explicación lógica. El rostro en el abismo. En las profundidades abisales, allí donde la luz solar es un concepto inexistente, un equipo de investigación sumergió sus cámaras a miles de metros de profundidad. Entre el silencio absoluto y la inmensidad de las aguas negras, la pantalla reveló de pronto algo moviéndose hacia el objetivo con una cautela casi deliberada, como si el ser tuviera plena conciencia de que era observado. Al detenerse frente a la lente, la criatura realizó un giro aterrador que dejó ver un torso con apariencia de niña pequeña, hombros frágiles, brazos delgados y un rostro pálido sumido en un silencio gélido. No obstante, de la cintura hacia abajo, su naturaleza no tenía nada de humano, moviéndose con la fuerza de algo ancestral y desconocido. Tan rápido como apareció, se replegó hacia el vacío, desvaneciéndose en la oscuridad como si algo la hubiera espantado. El registro fue clasificado de inmediato como confidencial y jamás se ofrecieron explicaciones oficiales ni respuestas claras. Muchos sostienen que el silencio tiene un motivo. Hay secretos en el fondo del océano que la humanidad nunca debió descubrir. El secreto arrastrado por la marea. Durante una madrugada en una costa apartada, un grupo de personas tropezó con un hallazgo sobrecogedor. Una masa colosal reposaba sobre la arena. En un primer vistazo, creyeron que se trataba de los restos de una ballena, una foca o simplemente maderos arrastrados por la marea, pero al acortar la distancia comprendieron que la anatomía de aquel ser no encajaba con nada conocido. La estructura ósea resultaba desconcertante, con un torso superior de apariencia humana que presentaba una caja torácica, hombros y brazos definidos, todo unido a una imponente cola curvada. La reacción de las autoridades fue inmediata. Acordonaron la zona, confiscaron las fotografías y obligaron a los presentes a guardar absoluto secreto. Tiempo después, algunos especialistas confesaron en privado que la osamenta guardaba una similitud asombrosa con antiguas leyendas del mar y que, por sus dimensiones, aquel ser debió habitar los abismos oceánicos durante siglos. Los que descansan. A diferencia de la mayoría de los avistamientos, que suelen ser fugaces y suscitan dudas razonables por la distancia, este encuentro rompió todos los esquemas. Una tarde, varios testigos divisaron dos figuras apostadas sobre las rocas de la costa. No estaban flotando ni nadando, sino sentadas, como si reposaran tras una extenuante travesía. Sus siluetas se recortaban con nitidez bajo la luz de la luna, que arrancaba destellos de su piel, mientras unos sonidos graves y desconocidos vibraban sobre la superficie del agua. No eran voces humanas, pero tampoco llamadas animales identificables. Tras varios minutos de quietud, ambas figuras se deslizaron de regreso al océano con una parsimonia sobrecogedora, sin rastro de pánico ni prisa, como si finalmente hubieran dejado de temer ser descubiertas. La que miró de vuelta. Un viajero recorría en soledad una playa serena cuando, aprovechando la marea baja y las aguas poco profundas, se topó con una visión que desafiaba la realidad. A escasos pasos de distancia, una figura emergía entre las olas. Mientras su torso conservaba rasgos humanos, su mitad inferior se prolongaba en una cola extensa y suave que se ondulaba bajo la superficie. Durante unos segundos que parecieron congelar el tiempo, ambos cruzaron miradas en un silencio absoluto, hasta que el ser giró con elegancia y se desvaneció mar adentro. Poco después, un pescador local reportó un avistamiento similar cerca de los muelles, describiendo a una criatura veloz y grácil, imposible de alcanzar. El misterio comenzó a circular entre los lugareños. ¿Se trataba del mismo espécimen? Y más inquietante aún, ¿seguía allí fuera, observando desde la orilla? El saltador de agua. Un hombre que realizaba una grabación cerca de la ribera logró capturar un fenómeno que escapa a toda lógica conocida. Una pequeña silueta luminiscente comenzó a saltar sobre la superficie del agua con una agilidad imposible. 1, 2, 3 veces, sin provocar salpicaduras ni hundirse, como si las leyes de la gravedad no se aplicaran sobre su cuerpo. Su forma era delgada, de una delicadeza casi etérea que muchos espectadores no tardaron en calificar como un hada, aunque otros mantenían el escepticismo.
Por su parte, los pescadores de la zona aportaron un matiz aún más inquietante. Aseguraron haber presenciado antes objetos extraños emergiendo del océano, discos y luces que se perdían en el firmamento en cuestión de segundos. Quizás no estemos ante un evento fantástico, sino ante una tecnología o una especie desconocida que ha aprendido a vigilarnos tanto desde las profundidades como desde las alturas. Los perseguidores de medianoche. Bajo la oscuridad absoluta del océano, un pequeño pesquero surcaba las gélidas aguas del norte en un silencio solo roto por el rugido del motor. Sin embargo, la tripulación pronto fue presa de una sensación inquietante, la certeza de ser perseguidos. Lo que comenzó como una estela inusual tras la popa se multiplicó en varias ondas que cortaban el agua al unísono. Al girar su teléfono para grabar, uno de los hombres captó el momento en que un rostro rompía la superficie, una faz pálida y empapada, un híbrido entre lo humano y lo desconocido, con una mirada fija que se clavó en la lente antes de sumergirse. En cuestión de segundos, más siluetas emergieron, rodeando la embarcación con la precisión de una manada de cazadores acechando a su presa. A pesar de que el capitán forzó el motor a máxima potencia, las figuras mantuvieron el ritmo sin esfuerzo, escoltando al barco en una persecución silenciosa. Entre quienes conocen el relato, la división es clara. Algunos sostienen que se trataba de una advertencia para que se alejaran, mientras otros sugieren algo mucho más sombrío, que el barco había cruzado una frontera invisible hacia un territorio prohibido, y los guardianes que allí habitan no permiten intrusos. El descubrimiento del dron. Un biólogo marino desplegó un dron sobre aguas costeras cristalinas con una misión rutinaria: estudiar la fauna local y mapear el arrecife. Sin embargo, la lente de alta resolución capturó una secuencia que desafía toda clasificación biológica. A escasa profundidad, una figura solitaria se desplazaba por el océano con una velocidad y un propósito asombrosos. La imagen era nítida, sin distorsiones, un torso de complexión humana unido a una poderosa cola que se impulsaba con una fluidez absoluta. Al tratarse de equipo profesional, el metraje poseía una validez técnica imposible de ignorar. La respuesta oficial no se hizo esperar. Las autoridades restringieron discretamente el acceso a la zona, prohibiendo el baño y movilizando equipos de investigación especializados. En círculos científicos cerrados, algunos expertos han comenzado a admitir una posibilidad inquietante: que durante décadas hemos compartido nuestras costas con una especie inteligente que ha sabido permanecer oculta, hasta que la tecnología moderna logró, por fin, seguirle el rastro. A medida que estos fragmentos de lo imposible salen a la luz, una verdad incómoda comienza a emerger de las profundidades. Nuestro mundo ya no es el lugar predecible que creíamos conocer. Desde las sombras del océano hasta los rincones de nuestro propio jardín, la naturaleza parece estar reclamando espacios o transformándose en algo que nuestra ciencia apenas alcanza a nombrar. Quizás estos encuentros no sean meras coincidencias, sino las primeras señales de que el velo entre nuestro mundo y lo desconocido se ha vuelto peligrosamente delgado. ¿Crees que estas criaturas han estado siempre entre nosotros ocultas en el abismo, o es la Tierra la que está dando paso a una nueva y aterradora fase de la evolución? Déjamelo saber en los comentarios. Si te apasiona desentrañar los secretos que otros prefieren ignorar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo hallazgo. El misterio es demasiado grande para guardarlo solo para uno mismo, así que comparte este video con tus amigos y descubre quién de ellos se atreve a mirar más allá de la superficie. ¿Estás listo para lo que viene?